Amados hermanos en el Señor, que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Gracias por permitirme llegar a ustedes a través de este medio, en este tiempo de edificación de la iglesia, de edificación del cuerpo de Cristo. Les habla el pastor Johan Jiménez de la iglesia Gran Cruzada de Fe de la ciudad de San Cristóbal. Permítame leer juntamente con ustedes en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 hasta el 33. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Quiero usar esta referencia bíblica para hablar acerca de algo que en teología se conoce como la providencia divina. Hoy en día, a raíz de la proliferación y del avance de las tecnologías de la comunicación y la información, cualquier persona tiene acceso a mucha información, sobre todo en el área intelectual, en el área de la filosofía. Es así que muchos ahora se han ido tras el humanismo. El humanismo es una tendencia filosófica que busca ensalzar la posición del hombre en medio de todo el quehacer de la cotidianidad y de la vida. Dicho de otra manera, en el humanismo se ve el hombre como el centro del quehacer y de toda actividad humana. Esto hace, pensar de esta manera hace que el hombre infle su ego y olvide de alguna manera que Dios tiene el control de nuestra vida, que Dios tiene absoluto dominio y control de cada circunstancia que nos rodea. Los hombres tras el humanismo están olvidando la manifestación del amor de Dios sobre toda la humanidad. Nosotros tenemos que entender que la humanidad, que sus hijos, los hijos de Dios, estamos bajo el cuidado, la supervisión, la protección y la provisión de Dios cada día de nuestras vidas. Esto es en esencia ese proceso de cuidado, de supervisión, de protección, de provisión de Dios para con nosotros, es lo que la teología llama providencia divina. Hoy en día se hace necesario que los creyentes tengamos claro este criterio, este concepto, esta doctrina enseñada en la palabra del Señor, porque nuestra realidad, particularmente en nuestra nación, es una realidad convulsionada. A nivel mundial, a raíz de la pandemia que estamos soportando, que estamos sobrellevando, el mundo se ha detenido prácticamente. Pero esto vino solo a coadyuvar, a profundizar la crisis que vivíamos en nuestra nación, en nuestro país. Por eso es necesario que como creyentes tengamos siempre presente que el Señor nuestro Dios, el Dios en quien hemos creído, es un Dios fiel y que cumple su palabra, y que Él ha prometido que usted y yo estaremos bajo su cuidado, su protección, su provisión y bajo su supervisión. No es intención de este mensaje ahondar en las profundidades teológicas de la soberanía o de la providencia divina. No, más bien quiero hacer referencia, según la Escritura, según los ejemplos que nos presenta la Escritura, de cómo Dios cuidó, protegió y proveyó para su pueblo a lo largo de la historia, y lo sigue haciendo en este tiempo con su iglesia. Es muy importante que entendamos ustedes y yo
que en este tiempo el Dios a quien le servimos es un Dios que es fiel y cumple su palabra, y que Dios ha prometido tener cuidado de nosotros. No importa cuán difícil sea la circunstancia que estemos atravesando, no importa cuán difícil y terrible sea la necesidad que estemos afrontando, el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero veamos en la Escritura cómo se manifestó de manera práctica, de manera tangible, la providencia divina. Vamos a abstraer y a sacar de la abstracción este concepto de providencia divino y a verlo tangible en la palabra del Señor. Uno de los ejemplos más tangibles que tenemos de la providencia divina la vemos como fue la peregrinación de Israel en el desierto. Dice la Escritura que cuando Israel salió de Egipto en un momento de su peregrinación, quizás la primera experiencia fuerte que tuvo, porque se encontraron con el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14 dice que detrás estaban los egipcios y al frente estaba el Mar Rojo, y Dios, que cuida de su pueblo, y Dios que había sacado y libertado a su pueblo, permitió que el mar se abriera en dos para que Israel pasara en seco. Escucha bien, no importa cuál sea la circunstancia que estés enfrentando, quizás en el camino de tu vida estés sintiendo ahora que te encuentras frente a un mar que no puedes franquear. Déjame decirte que el Dios a quien tú le sirves es un Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y si Dios tiene que abrir ese mar para que tú cruces, Dios lo va a hacer. Solo ten confianza, fe y esperanza en que en su momento Dios lo va a hacer. Cuando Israel se enfrentó en su peregrinación en el desierto a las inclementes jornadas, bajo el inclemente clima del desierto, bajo altas temperaturas, y por las noches bajaban las temperaturas terriblemente en aquel desierto, Dios proveyó una manera sobrenatural de protección para su pueblo. En el día, dice la Escritura en Éxodo capítulo 13, que se levantó una columna de nube que protegía de los inclementes rayos del sol al pueblo de Israel, y por la noche una columna de fuego que no solo los iluminaba, sino que también los calentaba del frío de la noche en aquel desierto. Así se manifestó Dios en su providencia para cuidar a su pueblo. Yo no quiero decirte ahora que de repente Dios va a levantar literalmente o tangiblemente una columna de nube o una columna de fuego en tu camino. Lo que quiero decirte ahora es que si Dios tiene que protegerte, Dios va a mover el cielo y la tierra. Dios, el que creó las leyes del universo, las va a revertir, inclusive si con ello Dios sale en tu cuidado y en tu bendición. Cuando Israel pidió en el desierto comida, Dios le mandó maná. Cuando Israel pidió carne, Dios le envió codornices. Cuando Israel tuvo sed, Dios le dio agua de manera sobrenatural. De modo que los creyentes en Cristo no podemos olvidar la enseñanza clara de la Escritura, que nos dice abierta y taxativamente que Dios es un Dios que cuida, que protege y que provee para su pueblo en medio de sus más terribles necesidades. Cuando Israel, atravesó un momento de crisis espiritual en tiempos del profeta Elías, y no se necesitó sino la manifestación del poder divino, Dios levantó un hombre para que fuese el instrumento de la manifestación de su poder. Se levantó Elías en medio de una generación que se había olvidado del Señor, y Dios extendió su mano para consumir aquel holocausto en el monte Carmelo, manifestando su gloria y su protección. Quiero decirte ahora que el día, en el momento en que necesites la manifestación sobrenatural del poder de Dios en tu vida, para que el mundo vea que tú eres un hijo de Dios y que el Dios a quien le sirves está vivo, Dios va a ejecutar con su mano y su poder una manifestación gloriosa en tu circunstancia, en tu necesidad y en tu problema. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Cristo estuvo en la tierra en su ministerio, Jesucristo sanó a los enfermos que se acercaban a Él. Aquel hombre, aquel carpintero de Nazaret, nuestro Señor dijo claramente que Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por la gracia y misericordia del Señor, Cristo vino a manifestar su poder y su gracia para con los hombres. En el libro de Mateo, el capítulo 8, versículo 16, dice que Cristo sanó a los enfermos que habían llegado donde Él estaba. De manera que no debes preocuparte en esta hora si en tu dinero, si en tu bolsillo no hay dinero, si no tienes las medicinas que tratan tu enfermedad. Por favor, iglesia, amado hermano en el Señor, aférrate a la fe que Dios puede obrar en sanidad. Nuestro Dios sanó en el pasado, se sana ahora y seguirá sanando siempre, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación.
Cuando los discípulos enfrentaban una situación difícil porque querían ayudar, Jesús demandaba de ellos que ayudaran a la multitud que estaba dispersa y que habían seguido al Señor. Los discípulos encontraron, como muchos de nosotros, que no tenían recursos para querer ayudar. ¿Sabes algo? Cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo que se dispone a ayudar y quiere sinceramente ayudar cumpliendo las Sagradas Escrituras y la voluntad de Dios de esta manera, el Señor va a proveer. El Señor Jesucristo multiplicó en varias ocasiones los alimentos para alimentar a multitudes. No es necesario tener millones de millones ahorrados para poder ayudar. Lo único que necesita es poner en las manos del Cristo de la gloria todo lo que tú tienes para que sea multiplicado por el Señor y puedas alcanzar también a muchos para ayudarles. Me faltaría tiempo para hablarles a ustedes de todas las veces que el Señor hizo cosas grandiosas en favor de su pueblo, para no dejar en la abstracción el concepto de la providencia divina, no, sino para hacerlo tangible, para que lo veamos, para que lo creamos. Por ejemplo, cuando hubo necesidad de pagar los impuestos, no hizo el Señor un trabajo, no ordenó a Pedro fuese a pescar y dentro del pez milagrosamente estaba el dinero para pagar los impuestos. Dios te va a proveer de manera sobrenatural y de la manera en que tú menos piensas. Cuando los discípulos estaban al borde de la muerte, cuando los discípulos sentían que todo estaba perdido en la tormenta en alta mar, el Señor vino a ellos caminando sobre las aguas. Eso quiere decir, escucha bien lo que ya te he dicho, que si el Señor tiene que violentar las leyes de la naturaleza para salir en tu socorro, no dudes nunca que el milagro sucederá y que Dios hará revertir los principios de la naturaleza si con ellos sale en tu protección y en tu bendición. A lo largo de la historia de la iglesia, libros hay por centenares que nos hablan de las experiencias de hombres y mujeres que, sirviendo al Señor, pudieron ver la manifestación de la gloria de Dios para proveerles de la nada, para hacer milagros de sanidad, para guardar y resguardar sus vidas, para librarlos de los ataques del enemigo. Es un concepto que encontramos ampliamente difundido en la Escritura, pero también lo vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en las cosas que a diario vemos como iglesia. Tú y yo en este momento de la realidad venezolana somos el más tangible ejemplo de que la providencia divina sigue firme, de que la providencia divina sigue ejecutándose sobre cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente.